o es adivinación. Hay gente que sabe y aún tiene dones y aún estás en el servicio de los dones, y muchas veces cuando esa persona se desvía de la palabra, se desvía del Espíritu, y empieza a hacer cosas que no son la voluntad de Dios y empieza a cometer a brujería. Amén. No solamente hay muchos tipos de brujería. Está la brujería literal que hacen los brujos. Está la brujería evangélica que se practica dentro de la iglesia, que es la rebelión, la rebeldía. Amén. Es la marca, la simiente de maldición que está en el ADN del hombre. Y eso empezó desde Adán, cuando desobedecieron a Dios. Bueno, dice que ya el hombre ya tenía en su sangre el ADN de rebeldía, el ADN en su sangre, el ADN que tiene la marca de maldición. Por eso nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que Él fue el segundo Adán, el Adán, el alma, o sea, el espíritu vivificante que vivifica la iglesia, y es el que vivifica la iglesia y es el que nos da un ADN nuevo. La Biblia dice que nosotros renacemos de nuevo y somos constituidos hijos de Dios. Amén. Y no solamente, si somos nacidos de Dios, no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que tenemos también el ADN del Padre Celestial. Amén. Por eso es importante entender que Dios en este tiempo nos ha elegido, nos ha escogido como hijos suyos y nos ha predestinado un propósito y un llamado para nuestra vida. Por eso, mi hermano, si usted piensa que no tiene ningún propósito, déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida y Dios tiene un plan. Tú viniste en esta tierra, viniste por un plan y un propósito de Dios, y Dios quiere hacer cumplir ese propósito, pero eso va a depender de tu voluntad y de tu acercamiento a Dios. Amén. Gloria a Dios en esta hora. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, yo quería hablarte de este tema, de la mente cauterizada, de la mente de esclavo. Hay mucha gente que hoy tiene una mente de esclavo. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente tiene un pensamiento que lo ata al pasado. Amén. Tienen pensamientos que lo atan al pasado. Cuando una persona tiene pensamientos que lo atan al pasado, esos pensamientos los llevan a ser lo que eran antes, en su antigua vida. Amén. Lo que quiero decir es que esos pensamientos los hace hacer cosas de su antigua vida, lo hace revivir al viejo hombre. Amén. Lo que hacían antes lo están haciendo ahora porque esos pensamientos los siguen teniendo, los siguen entreteniendo, los siguen cultivando en sus pensamientos. Amén. Por eso la mente es un campo de batalla que si vos no lo vencés y no lo ganás, lamentablemente perdés la batalla. Lamentablemente esa es la derrota que uno puede pasar. Amén. Hay muchos cristianos que hoy están derrotados porque Satanás les puso mentiras y se han creído esas mentiras. Pero Dios quiere en este tiempo que vos te despojes de esa mentira, que vos lo eches por tierra y que no lo revivas en tu vida. Amén. Porque Dios quiere hacer una persona nueva de tu vida. Dios quiere hacerte una persona que tenga pensamientos buenos, sueños, propósitos, llamados, y quiere hacer cumplir tus sueños. Pero principalmente lo va a hacer cuando vos te despojes de lo malo que está en ti. Amén. Hay que despojarse de lo malo. Por eso los pensamientos que nosotros cultivamos o alimentamos, eso puede ser peligroso porque eso puede determinar que nuestra vida sea un fracaso o nuestra vida sea una victoria. Amén. Por eso es importante que vos te despojes de todo pensamiento de Satanás, de toda cizaña que él te quiera poner. Nosotros tenemos que discernir aún lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Tenemos que discernir entre el trigo y la paja, entre el trigo y la cizaña. Sabés que el trigo y la cizaña son muy parecidos. El trigo, la cizaña es muy parecida al trigo. Tiene la apariencia del trigo, es parecido, es igual, es engañoso. Tiene la apariencia, pero en realidad es cizaña. Y lo que es cizaña no es de Dios. Por eso tenemos que saber que tenemos que discernir esas cosas, porque el enemigo es muy experto en engañar, en aparentar, en mostrar una cosa que no es y después hacer que el cristiano caiga. Amén. Porque quiere hacer que vos caigas en el pecado. Él quiere hacer que en tu vida
haya una atadura en tu mente, porque si te ata en ese lugar, sabe que te puede atar en cualquier área de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Es importante. Por eso esta palabra me impactó cuando la leí, y Dios nos va a enseñar algo tremendo. Y necesitamos entender que Dios en este tiempo, que nosotros tenemos que desprendernos de todo tipo de pecado, de todo tipo de iniquidad. Dice la Biblia que si el justo actuare con pecado, dice que no se le será tendido en cuenta la justicia que hizo. Amén. Si actuare y se confiare y actuare con iniquidad, dice la Biblia que no se le será en cuenta la justicia que hizo. Amén. Y si el impío se volviere de su mal camino y se arrepintiere y se volviere a Jehová y dejare su pecado, dice que Dios, por esa justicia que hizo, dice que Dios lo justifica. Por eso es importante entender que Dios nos está llamando para cambiar nuestra situación. Nosotros lo podemos cambiar por medio de la palabra. Amén. La palabra es la que tiene poder, la palabra es la que puede romper todo yugo, la palabra es la que puede cortar toda maldición en tu vida, la palabra de Dios dice que la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las consulturas, los tuétanos del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso la palabra tiene poder, pero nosotros tenemos que activar ese poder mediante el conocimiento, mediante la activación de un fluir del Espíritu. Es importante entender que primeramente Dios quiere que seamos gente del Espíritu, no gente carnal, porque la gente carnal siempre va a querer fijarse en las cosas de la carne y va a mirar conforme a sus ojos y no mirar conforme al Espíritu. Amén. Hoy encontramos aún gente dentro de las iglesias que están liderando y son aún personas que están en la carne todavía, no pueden vencer cosas en su propia vida y están liderando y lamentablemente están impartiendo cosas que no son de Dios. Pero principalmente Dios quiere que vos en este tiempo te determines, en este tiempo separe las cosas de la carne del espíritu y empieces a vivir una vida espiritual. Lo que está vivo en la carne en tu vida, tenés que hacerlo morir, porque a medida que vos mueras, Cristo va siendo más grande, va creciendo más el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante saber que necesitamos esto. Amén. Hay mucha gente que hoy no se alimenta, que hoy no conoce, que hoy ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera ora, ni siquiera nada. Y eso hace que le produzca una recaída, eso hace que le produzca a una muerte espiritual. Amén. Sabes que la muerte espiritual es terrible. Es la más terrible que hay. Porque si una persona no se alimenta, si va muriendo y hay una parte en su vida y la mitad de su vida está viva, hay cosas que en su vida todavía sigue viva, que es del pasado, esa persona va a ser como un muerto vivo. Está muerto pero está vivo a la vez. Amén. Y no murió completamente. Y es como un zombie. Amén. Los zombies son como muertos vivos. Están muertos pero vivos a la vez. Y vos decís, ¿cómo? ¿Está muerto o está vivo? Pero son muertos vivos, son zombies. Amén. Y Dios en este tiempo quiere ver gente que esté viva en el espíritu, pero muerta al pecado. Amén. Nosotros tenemos que morir al pecado. El viejo hombre lo tenés que matar para que reviva el nuevo hombre que Dios puso en tu vida. Amén. Por eso necesitamos entender esto, dice. Amén. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice así. Vamos a leer esta palabra. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto pues, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer altivez, toda clase de impurezas. Pero vosotros no os habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? Es una palabra muy poderosa que habla
principalmente dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hoy